Vamos a ver si esta vez es la vencida. Nada, buenas tardes nuevamente, espero que cada uno se encuentre muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es una colega, investigadora, doctora, muy apreciada por nosotros, quien es la profe Berta Ramos Holguín. Y en esta ocasión ella nos está acompañando con una sesión titulada Miradas comprensivas acerca de las interculturalidades, los territorios y las ruralidades. A lo largo del semestre hemos tenido varias sesiones y pues tenemos el privilegio y el honor de cerrar con la profe Berta. Yo le pedí el favor muy especialmente, con mucho cariño y pues con todo el cariño del mundo ella también aceptó. Y aquí tenemos un grupo bastante interesante, muy multicultural, debido a que tenemos estudiantes de la maestría en docencia de idiomas de Paraguay, hay algunos de México y bueno, otros que somos de aquí de Colombia. Entonces todos sean bienvenidos y muchas gracias por participar de este espacio con nosotros. Bueno, John, muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien, ¿sí? Vale. Perfecto, profe, fuerte y claro. Vale. Listo, entonces muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos acompañan. Un saludo muy especial a todos y a todas. Y bueno, yo quería contarles que esta charla que tenemos hoy acerca de las miradas comprensivas de las interculturalidades, las ruralidades y los territorios, más que ser, digamos que una presentación teórica, es más un diálogo, creo yo, que nos invita a reflexionar acerca de algunos conceptos y algunas concepciones y algunas visiones del mundo que hemos naturalizado, especialmente en nuestros países, ¿no? En América Latina. Entonces voy a empezar, déjenme compartir, ustedes saben, yo con la tecnología no soy lo mejor del mundo, pero pues lo logro. Entonces, ahí creo que me ven. Entonces voy a... Sí, dice un viaje al lago de Tota. Perfecto, sí señora. Ok. Quisiera compartir con ustedes, como parte de, digamos que el trabajo de investigación que hacemos en el grupo de investigación que lideramos junto con el profesor Jair Aguirre, algo que siempre nos ha llamado la atención y a lo que le hemos dedicado los últimos años de nuestra vida, tiene que ver con las comprensiones del territorio, de las ruralidades y por ende de las interculturalidades así en plural. En todas estas búsquedas que hacemos, pues siempre se encuentra uno con una serie de personas, ¿cierto? Y de acompañantes en este camino que le permiten reconocer a uno otras posibilidades. Yo quisiera mostrarles hoy, este es algo que se llama Cross Media Lab, que es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es una universidad privada en Bogotá, y en la Facultad de Ciencias Sociales, en el programa de Comunicación Social y Periodismo, nos encontramos con algo muy interesante para nosotros, y es que tienen todo un proyecto, que es con este título, donde buscan presentar al mundo y narrar el mundo desde otras perspectivas. Entonces, aquí hay este comunicador social, Jason Alejandro Naranjo Molano, hizo un relato en relación con el lago de Tota. Para quienes no son de Colombia, el lago de Tota es un lago natural de agua dulce que queda localizado en Boyacá, en el departamento donde queda nuestra universidad, donde nosotros estamos y donde a nuestros estudiantes de Paraguay los vamos a esperar, queda relativamente cerca de acá. Y el lago de Tota es conocido a nivel nacional e incluso internacional por su extensión, porque parece que uno estuviera en el mar, ¿no? Entonces hace mucho frío, entonces uno está muy abrigado y tiene gorros y demás, pero pareciera que estuviera en el mar, entonces las fotos suelen ser muy divertidas para los turistas, pues porque pareciera que estuvieran en el mar, pero pues no, porque es un lago terriblemente frío. Es una zona también donde se siembra mucha cebolla, ¿no? A los alrededores. Entonces yo voy a empezar leyendo esto que encontré que me pareció supremamente interesante, que lo escribió Jason Alejandro Naranjo, como les digo, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se llama Un viaje al lago de Tota. En medio de montañas tapizadas de copiosa vegetación, el lago de Tota
Se extiende como un espejo azul verdoso en los municipios de Cuitiba, Tota y Aquitania, cuyas olas balancean los botes encallados en la cuenca. Es lunes por la mañana y el cielo está despejado, pero el viento se mantiene frío e implacable con las plantas que se curvan hacia atrás. Estoy en Playa Blanca, una de las orillas del lago que asemeja a una costa marina donde los turistas juegan y se introducen tímidamente en el agua helada, al tiempo que algunos curiosos hacen fila en el muelle para acceder a una de las lanchas de motor que llevan de 10 a 15 personas a recorrer el lago. Sin embargo, mi destino no es la blancura de esta playa turística. Es una casa de ladrillo, un bote y una leyenda. Me dirijo hacia la carretera principal para llegar a La Puerta, un sector en el que las familias de campesinos mantienen junto a sus viviendas pequeños cultivos que son alimentados por el agua dulce. Las casas están construidas a base de ladrillo, son de una sola planta y los tejados difieren según la antigüedad de las viviendas. Las más tradicionales tienen tejas de barro, mientras las nuevas tienen tejas de zinc. Allí, Hortensia Gutiérrez me invita a seguir a su domicilio. En el interior, junto a la estufa de barro, me ofrece guarapo en un pocillo mientras suena un radio en el fondo de la sala. En medio de la conversación, menciona a Fidel Trujillo, un pescador de la región, que es artífice de su propia red y de su bote pesquero. Entonces, después de hacerle saber que estoy interesado en conocerlo, dice, camine, se lo presento. Esta es una fotografía del lago de Tota, que como dice aquí, el lago de Tota es el cuerpo natural de agua más grande de Colombia. Tiene 60 metros de profundidad, una temperatura de 11 grados centígrados y una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto de la altura sobre el nivel del mar va a ser muy importante para nuestros estudiantes de Paraguay. Nosotros no estamos tan altos, pero casi. Sigo con el relato. Enseguida subimos una ligera pendiente hasta la casa del pescador. Al llegar a la entrada, Fidel se encuentra tejiendo la red de pesca ayudándose de un trozo de madera. Tiene una ruana de lana de oveja que le cubre el torso y una parte de las piernas, un sombrero blanco y un bigote recto que acaban las comisuras de sus labios. A su lado, su mujer, Rosana Nomesque. Pela papa en un platón lleno de agua y a los niños corretean en los potreros contiguos a la casa. Al principio, Fidel nos recibe con reserva, se limita a exclamar un saludo conciso e ignora el contacto visual. Sin embargo, a medida que avanza la conversación, me doy cuenta que es una persona noble, que conoce la tierra y el agua como nadie, porque hace parte del complejo tejido de su memoria desde que amanecía en los días de su infancia. El relato sigue, pero bueno, ustedes los voy a invitar a que más adelante ustedes lo consulten, porque es un relato muy bello. Y voy ahora a compartir la presentación. Entonces, regálame un segundo acá. Ok. Ahí ya estamos en la presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quise empezar con este relato por varias razones. Primero, porque nos habla de un territorio, y un territorio que es muy conocido en el sitio en donde nos encontramos actualmente nosotros, que es Boyacá. Un territorio que tiene otras miradas desde quienes lo habitan. De hecho, miren ustedes que en este relato invitaban, venga, le presento al lago, venga, porque el lago hace parte de los hilos que construyeron mi historia, porque el lago hace parte de lo que soy, porque el lago hace parte de mi actividad, porque en el lago es donde juegan los niños. Entonces quise empezar con esto por lo siguiente. Este es el link. Y es por la manera en que esta manera de ver el mundo y de comprender el mundo y de situarse en el mundo difiere en un alto grado con la manera en que actualmente muchos de nosotros comprendemos el mundo. Miren que cuando nosotros veíamos, o cuando yo le estaba leyendo
esta narrativa que hace este autor, las ruralidades, o digamos que este territorio rural, era parte de ese ser humano. Sin embargo, si nosotros hoy día, fuéramos a buscar en la bibliografía, en las teorías, qué se entiende por territorios y por ruralidades, no sería raro que encontráramos algo así. Por ejemplo, en América Latina se extiende el término ruralidad o ruralidad en la misma medida en que se agotan los conceptos de los análisis económicos y sociológicos de las escuelas neoclásicas, marxistas, neoliberales, tales como intercambios desiguales, relaciones campo-ciudad, ejército industrial, clase campesina, pero también cuando los conceptos dicotómicos de la antropología asimilan el campo al atraso cultural y la ciudad a la modernidad, que ya no son viables. Es decir, si nosotros trasladamos este término a los términos que usamos comúnmente hoy día en nuestras políticas educativas, en los documentos que tienen algún tipo de poder, digamos, en Latinoamérica, seguramente encontraríamos que los territorios y las ruralidades están altamente ligadas con términos económicos. Es decir, es el análisis de lo económico, es la diferencia rural, de lo rural y lo urbano, la diferencia del campo y la ciudad, el problema del campo, porque siempre el campo y lo rural se ha visto como un problema que se debe resolver, ¿cierto? Desde estas miradas de hoy día. Hablamos de la clase campesina, entonces tenemos la clase campesina, tenemos la clase obrera, tenemos la clase, pero ya el campesino lo delimitamos en una clase, ¿no? De hecho, miren que, por ejemplo, en otro apartado de un documento en Latinoamérica, podemos leer lo siguiente. Según las proyecciones estadísticas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELA de 1999, entre 1970 y 2025 la población rural latinoamericana crecerá poco de 10.8%, pasando de 117 a 128 millones de personas, mientras que la población urbana se multiplicará por 3.5, 351.3%, pasando de 158 a 557 millones de personas. Si nosotros nos acercamos a lo que sucede en Colombia, entonces lo que se encuentra, de hecho no hay una definición de lo que significa ser rural, sin embargo el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas del DANE, que es el que mide, es el que hace, el que mide todo lo que sucede en nuestro país, ¿no? En términos económicos, en términos laborales, etcétera, etcétera. Y lo que se dice es que los territorios rurales se definen como los que tienen menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa misma definición es la definición que nos da la OCDE. Es decir, si nosotros analizáramos todas estas definiciones, podríamos decir que las definiciones y la manera como nosotros entendemos hoy en día los conceptos están altamente ligados a la modernidad. Y están cada vez más lejos de ese primer relato que nos invitaba a pensar los territorios y las ruralidades desde miradas comprensivas, desde las personas que los inhabitan, desde lo que ellos sienten, desde lo que el territorio es para ellos y desde lo que el territorio construye con ellos. Estas otras miradas, por el contrario, que tienen que ver con las estadísticas y que tienen que ver con los números, es que cada vez que uno abre, o sea, no es sino dar Google y buscar rural, ruralidad, maestro rural, incluso territorio, y todo lo que brota de Google son números. Y son números que miden que subió, que bajó, que hay más, que hay menos, que sigue siendo un problema, que hay que resolver ese problema del campo, etc. Y todas estas ideas y todos estos conceptos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la modernidad. Es decir, yo no estoy diciendo que la modernidad, cuando llegó todo el concepto de modernidad, y no nos vamos a detener a hablar de la modernidad desde la perspectiva histórica, porque digamos que eso sería otra charla, ¿cierto? Pero cuando llega la modernidad a nuestros territorios, a nosotros, a Latinoamérica, empezamos a ver el mundo de una manera diferente.
y como lo empezamos a ver de una manera diferente, vemos la modernidad como una cosmovisión. A veces hablamos de cosmovisiones solamente como la cosmovisión de los pueblos africanos y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay autores que han trabajado fuertemente en este concepto, como Arturo Escobar, quien dice que la cosmovisión es la manera en que de ser, existir y habitar el planeta y que pertenece a todos. Y cuando nosotros vemos a la modernidad, ahora yo no estoy criticando la modernidad, de hecho ayer en un almuerzo con mis colegas, estábamos hablando de lo chévere que es tener uno el WhatsApp y que hay mucha información que llega en el momento y que es importante y uno puede resolver dudas. Entonces no estoy negando que la modernidad trajo consigo muchos aspectos positivos. Lo que Profe, qué estoy pena. diciendo es que, dime, Es que si su merced está dime, pasando a las diapositivas, no nos están no, apareciendo nosotros, profe. no voy en la modernidad como cosmovisión, ¿no? No, señora, seguimos en el título, creo. Creo que a todos nos Pues, aparece la imagen congelada. Y le explica solamente el título. uy, no, yo llevo súper adelantada, entonces espérenme. ¿Cómo haré aquí? Esperen, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver si es eso. Gracias, John. Espérame. Tranquila, profe. A ver. Ventana, todo. Bueno, hagámosle con este a ver si este sí me funciona. A ver. ¿Aquí me ven? Sí. Perfecto. Y aquí ya Sí, la señora. pasé. Y ya la Listo. pasé. Ujú. Listo. Bueno, entonces veníamos retomando, diciendo que esa mirada comprensiva que nos daba esa primera narrativa, que estaba aquí en este link, pues tal vez se diferenciaba mucho con estos conceptos netamente numéricos que hemos adoptado por la modernidad y porque hemos visto a la modernidad como cosmovisión, es decir, como una manera de ser, existir y habitar el planeta. ¿Qué ha hecho o cuál ha sido el problema de esto de la modernidad? El problema es que nosotros actualmente en Latinoamérica estamos viendo el mundo a través de los ojos de la modernidad. O sea, la modernidad se convirtió en nuestra forma de ser, de existir, de habitar, de hablar, de nombrar lo que vivimos. Y no podemos olvidar que algunos de los preceptos de la modernidad, o sea, la modernidad generalmente tiene que ver con aspectos económicos, de cómo todo tiene un objetivo para lograr un fin y cómo ese fin normalmente suele ser económico, cómo la modernidad es una manera de controlar y de hecho de controlar la naturaleza y por eso estamos con todo este problema de, del cambio climático y demás. La modernidad trae consigo dominación, violencia, guerra, fragmenta. La modernidad piensa en el individuo, no en el sujeto que es gracias a los otros. Yo estoy aquí gracias a que ustedes están. Si ustedes no estuvieran aquí, pues yo no podría estar hablando. Yo soy maestra gracias a que tengo estudiantes. Y la modernidad lo que hace es dividir todo esto, es pensar en yo soy yo, porque yo soy yo. Y desde que yo estoy bien, todo debería funcionar. La modernidad es racionalidad capitalista. La modernidad favorece el hoy. O sea, se nos olvida el pasado, se nos olvidó nuestra historia, se nos olvidó quiénes éramos, se nos olvidó cómo habitábamos el mundo antes de la modernidad, antes de que llegara toda esta nueva manera de ver el mundo, básicamente desde unos estándares, desde unas competencias, desde unos objetivos, desde unas maneras, desde un capitalismo, ¿no? Bueno, esto es algo que explora profundamente Enrique Dussel, pues quien en estos días acaba de fallecer. Y bueno, en una serie de libros maravillosos que tiene, que para las personas que están en México seguramente son muy al lugar, ¿no? Muy commonplace, porque es un autor que es muy leído en México, que es muy reconocido. Pues no solamente allá, pero pues en particular porque tenemos esta población. Entonces, bueno. Ahora bien, como esta charla tiene que ver es con una mirada más comprensiva de las ruralidades y los territorios, esto nos llevaría a nosotros a pensar y a repensar que esa mirada comprensiva tendría que considerar
lo que llama Arturo Escobar la ontología relacional. ¿Y qué es la ontología relacional? Pensar en que yo no puedo ser si el otro no es. Pensar en que en el mundo todos existimos y todos somos porque todos somos importantes. Es decir, devolvernos un poco en nuestra historia. Recuerden que nuestros antepasados, nuestros pueblos aborígenes, digamos, siempre se pensaban en relación con la naturaleza. O sea, uno no podría pensarse al ser humano sin su relación con los animales, con las plantas, con las piedras, porque todo tenía un sentido. O sea, todo estaba allí por algo. A esto es a lo que hace relación Arturo Escobar cuando habla de una ontología relacional. Si nosotros queremos tener una mirada comprensiva, es decir, profunda de lo que significa la ruralidad, de lo que significa un territorio, tendría que pensarse a través de las interculturalidades, es decir, de la relación mía con lo demás, con lo otro, con todo, absolutamente con todo, con el mosquito que me molesta, con, con mis pares, con todo. Y esto va muy relacionado con el sentipensar. Eh, no sé si para nuestros amigos paraguayos y mexicanos, Orlando Fals Borda es conocido. Orlando Fals Borda, en el contexto colombiano, es muy importante. Y es muy importante porque él fue un sociólogo colombiano, barranquilleros en la parte, en la costa de nuestro país, donde son muy alegres y muy dados a estar con la comunidad. Y Orlando Falsborda, digamos que acuña este concepto del sentipensar, donde él dice, como seres humanos tenemos que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Es decir, lo que él hace es decir que todos estos conceptos que nos han sido, que hemos adoptado de la modernidad, que lo que hacen es rompernos en pedacitos, vernos a cada uno, o sea, usted es solamente una parte, usted es estudiante, pero usted no es ni mamá, no, porque ese rol es diferente. Usted cuando está en esta empresa como empleado, usted es un empleado, pero es diferente cuando se va a su casa. Lo que él dice es no, nosotros tenemos que volver a esa ontología relacional y tenemos que volver al sentipensar, es decir, a que nosotros no podemos estar fragmentados. O sea, quien les está hablando acá, yo soy hija, soy hermana, soy tía, soy mamá, soy ama de casa, yo también cocino, yo también limpio mi casa, yo también soy académica, yo también escribo, yo también dicto clases, yo también, o sea, yo soy un todo, yo no soy solamente quien habla acá y quien dice estas cosas desde lo académico, sino que soy un todo. Y eso es a lo que Orlando Falsborda llama el sentipensar, pensarnos desde allí, pensarnos como un todo, no solo con el corazón, ni solo con la cabeza, que es lo que de cierta manera ha proclamado la modernidad, sino pensarnos desde los dos y desde esa unidad y desde esa ontología relacional de la que habla Arturo Escobar. Aquí quisiera hacer un paréntesis pequeño y es en relación con lo que dice, con Falsborda y su importancia para nosotros en Colombia. No solamente Orlando Falsborda para nosotros es importante porque nos hace repensarnos la modernidad desde el sentipensar, sino que él, después de haber hecho estudios en diferentes países en el exterior, llega a Colombia y es quien crea la primera facultad de sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Y empieza a hacer un trabajo fuerte con las comunidades y en particular, con las comunidades campesinas. Y allí empieza él a trabajar con la investigación, acción, participación o participativa, en donde él dice, bueno, es que para yo poder comprender los territorios y comprender lo que está sucediendo, no puedo, yo tengo que trabajar de la mano con las comunidades. Yo no puedo ir solamente y decirles y actuar sobre ellos, sino con ellos y pensar en propuestas donde nos impliquen a todos. Entonces creo yo que estas dos posibilidades, la ontología relacional y el sentipensar, sí nos ayudan a mirar de manera comprensiva las ruralidades y los territorios. Yo quise traer este ejemplo
Obviamente me falta muchísimo conocimiento. Yo estoy, les decía a nuestros estudiantes de Paraguay que yo estoy feliz de aprender de y con ellos. Y me encontré dentro de lo que he ido leyendo algo sobre el pueblo Ishir en Paraguay. Y lo que encontré acerca del pueblo Ishir en Paraguay es que este es un pueblo que ha luchado mucho para defender sus cosmovisiones, la manera en que ellos viven y habitan en el mundo. Porque para ellos existe una relación con todo y crean una relación muy particular, por ejemplo, con las plantas y con los animales. Entonces uno podría tener al hombre ave y a la mujer abeja. ¿Por qué? Yo les traigo este ejemplo solamente. Por ejemplo, para el pueblo Ishir en Paraguay, las plumas cumplen varias funciones en un ave. Dan protección a la piel, proporcionan aislación, cumplen requisitos para la aerodinámica. O sea que un ser humano, una persona, un sujeto que decida utilizar las plumas, ¿cierto? Lo que está haciendo es dando a conocer esa unidad que se tiene y esa conexión que se tiene y esa importancia que hay de los animales con el ser humano. Porque es que yo, o sea, yo no puedo estar aislado, no puedo pensar en proteger mi piel si no estoy en función y si no trabajo con toda la comunidad que me rodea, que en este caso, por ejemplo, son las aves. Bien. Entonces, como de lo que veníamos hablando, y la idea es que tengamos algo de tiempo para poder hablar, dialogar, ¿no? Algunas posibilidades que tenemos nosotros, creo yo, para repensarnos los territorios, las ruralidades y las interculturalidades, desde una visión lejana de la modernidad y más una visión que contempla las interculturalidades, sería la posibilidad de construir diálogos con y desde los otros y no para los otros. Esto, por ejemplo, en educación es muy importante. Si ustedes ven, usualmente las políticas educativas de un país están construidas para. Si habláramos de lo rural, como lo rural siempre ha sido visto como un problema. Lo rural es un problema desde que es rural. O sea, es un problema porque usted ni es parte de lo urbano. A veces usted está ahí como en el borde del urbano, pero usted vive en una población pequeña, pero usted tiene unas condiciones particulares, pero usted cultiva. No, entonces usted es rural, ¿cierto? Entonces, lo que se ha pensado desde estas dinámicas neoliberales y de la modernidad es que tenemos que crear políticas para los otros. Entonces, yo, el experto, voy a decirle a usted cómo funcionaría una política en términos de lenguas. Para usted, ¿cómo funcionaría una política en términos de lenguas para una comunidad en donde es rural? Y soy yo el que le voy a decir. Una mirada comprensiva nos invitaría, por el contrario, a mirar las posibilidades que hay con los otros y desde los otros y no para los otros. Es decir, que una política educativa, por ejemplo, que se piense las ruralidades, que se piense los territorios, tiene que ser construida con ellos, no para ellos. Creo que eso de construir para otros es algo que es muy común en nuestros países. Esto tendría que implicar, o que tener en cuenta también el reconocimiento de los otros como sujetos y no como objetos. Y tiene mucho que ver con lo anterior, y es que usualmente, y pasa mucho en lo rural, entonces uno dice, no, esta persona no es analfabeta, entonces, pues no, necesitas que le demos, que le proporcionemos, y no construir con ellos, porque no los vemos como sujetos válidos de diálogo, sino como objetos que han de replicar lo que otro impone, ¿no? ¿Usted para qué me sirve a mí en lo rural? Me sirve en lo agrario, me sirve para cultivar, para que cultive y para que luego nos dé le dé a la ciudad alimento. Eso es pensarlos como objetos y no como sujetos. Entonces habría que pensarlos más como sujetos dialogantes. Habría que pensar en el trabajo en conjunto con las comunidades, en las comprensiones de prácticas, en la posibilidad de nosotros
como educadores, por ejemplo, comprender las prácticas interculturales tales como el arte, las manifestaciones culturales, las relaciones con el territorio, la naturaleza, la ecología de conocimientos, que nos permitan todas esas prácticas culturales, prácticas interculturales de los territorios, desnudar aspectos que hemos naturalizado. O sea, uno asume que porque, por ejemplo, si hablamos de las ruralidades, uno asumiría que en los territorios rurales, por ejemplo, las personas se comportan de cierta manera. ¿Y por qué? Pues porque así son. Entonces hemos naturalizado, ¿cierto? Muchos aspectos que tienen que ver con desigualdad, con estereotipos, con machismos, por ejemplo, que no hemos podido desnudar porque no nos hemos dado la posibilidad de comprender, de ir más allá de lo que los ojos ven. Habría que pensar también en la promoción de la idea de que los seres humanos somos entes multidimensionales, o sea, no somos solo uno, nosotros somos un todo. Habría también que comprender que todo lo que hacemos hace parte de un mundo intercultural, de un mundo que funciona, yo soy porque tú soy, yo estoy acá porque tú estás, yo puedo hacer esto porque estás aquí. Y pensar en las interculturalidades como una categoría que aunque es nueva, nacida de Latinoamérica, ¿cierto? No se puede anclar al pasado. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que muchas veces uno piensa en la interculturalidad como una competencia que se desarrolla. Y el hecho de hablar de competencia y de hablar de una sola interculturalidad es un concepto muy de la modernidad. Todo se aprende, todo se enseña. Tanto así que ser interculturalidad hace parte de una competencia que usted puede desarrollar siguiendo el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Eso era como se pensaba la interculturalidad hace unos años. Entonces hay que pensarla desde estas nuevas posibilidades que nos dan las pedagogías del sur, desde estas nuevas posibilidades que nos dan que se han dado en Latinoamérica como una categoría que no puede seguirse anclando al pasado y a eso de que la interculturalidad se enseña y es una sola, porque la interculturalidad o las interculturalidades están ancladas a los territorios y por eso se pluralizan, porque cada ser humano y los grupos y las comunidades comparten una serie de prácticas interculturales que no se pueden replicar, que no son las mismas en todos los contextos, que no son las mismas en todos los territorios. Por eso tampoco se podría hablar de una sola ruralidad, porque las ruralidades, la ruralidad en Boyacá no es la misma ruralidad de la costa, no es la misma ruralidad del Paraguay, no es la misma ruralidad de México, ¿no? Y miren que esta lógica modernista lo que ha hecho, lo que nos ha tratado de hacer pensar es que somos homogéneos. Entonces se habla de la ruralidad, la interculturalidad, el territorio y todo en singular, cuando precisamente de lo que habla, por ejemplo, Orlando Falsborda y Arturo Escobar, es en la ontología relacional, es precisamente de que no es así, de que nosotros somos heterogéneos, o sea, obviamente hay cosas que nos unen como país, como pueblos vecinos y hermanos, pero hay que pluralizar porque somos diversos. Habría que resignificar las interculturalidades desde la conciencia histórica, desde lo que fuimos y desde el camino que hemos recorrido. Para mirar desde una perspectiva comprensiva las interculturalidades y las ruralidades y los territorios, habría también que desromantizar lo que se genera en las comunidades. Normalmente nosotros solemos romantizar ciertas prácticas que se dan en los territorios. Entonces, pues me voy a tomar la foto acá y voy a tomarle la foto a esto y voy a grabar el video de allí, porque romantizamos también lo que pasa en las comunidades y pues eso no es de romantizar, es porque esas comunidades así es que así habitan en su territorio, ¿no? Eso no es nada diferente, ni nada diverso, ni nada raro, ¿no? Habría que proponer posibilidades que sostengan las comunidades, volver a este concepto de Falsborda de la investigación, acción participativa, que sean las comunidades las que desde las comprensiones de sus propios territorios generen posibilidades. Habría que pensar en las pedagogías propias desde las lenguas propias y desde los materiales de estudio propios en las comunidades.
y habría que invitar a caminar el territorio. Es decir, ver al territorio como un espacio pedagógico, no solamente como un pedazo de tierra, que es como nos lo hacen ver muchas veces las políticas y los planes de desarrollo de nuestros países. ¿Qué es el territorio? El territorio es un área en donde se va a hacer o se va a invertir en, en cierta construcción o se va a hacer, se van a hacer ciertos cultivos. No, invitar a caminar el territorio significaría ver al territorio como espacio donde yo puedo aprender y donde yo puedo considerar otras maneras de ver el mundo y de enseñar a través del mundo. Recordemos que en nuestros países nosotros somos muy orales, o sea, nosotros venimos de la oralidad, algo que hemos perdido altamente, que hemos dejado de lado con todo esto de la modernidad. Entonces dijimos, no, ya, en la modernidad todo se escribe. Y en la modernidad, entonces usted escribe un artículo en 10 hojas, y son 10 hojas, y en esas 10 hojas usted tiene que tener un abstract, que el título no se puede pasar de tantas palabras, y usted tiene que escribir párrafos de este tamaño, y usted tiene que hacer una conclusión de una página, porque todo eso es lo que nos ha traído la modernidad. ¿Y qué pasa con lo que nosotros éramos y con lo que seguimos siendo? Nosotros somos seres orales que hablan y cuentan historias, pero es que eso es lo que somos. A eso es a lo que me refiero yo con empezar a mirar, a caminar el territorio para verlo de una manera comprensiva, para poder entenderlo desde sus propias raíces, desde de sus propias lógicas. En este sentido, entonces ya para, ay, perdónenme, ok, en este sentido ya para ir concluyendo esta parte para poder entrar un poco en el diálogo, cuando hablamos de la interculturalidad o las interculturalidades, eso tendría que ver con los aspectos del cuidado hacia el otro y del aprender con el otro. Y las interculturalidades entonces retarían los estereotipos que niegan la diversidad, estaría terriblemente ligada con terrible no, bellamente ligada con los territorios y las ruralidades, tendría que ser dinámica y se tendría que reconocer eventualmente como una posibilidad de colonial. Si nosotros podemos, digamos, dejar de lado un poco los conceptos que nos ha traído la modernidad, de pronto podríamos pensar en las ruralidades desde una perspectiva más comprensiva. Aquí hay unos autores que nos presentan unas definiciones que se alejan mucho de esas definiciones de territorios y ruralidades solamente desde los números y solamente desde lo económico y solamente desde lo que nos trajo la modernidad. Por ejemplo, aquí se habla de la nueva ruralidad, es entonces una nueva relación campo-ciudad. O sea, hablamos de la relación que hay, no necesariamente del número de habitantes que se tienen por kilómetro cuadrado, ni de la manera como lo rural va a aumentar o va a disminuir y cómo eso va a afectar la producción agrícola de un país, no, sino que se habla de esa relación en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunden y se complejizan. Es decir, ya se ve a la ruralidad o a las ruralidades como un concepto complejo, es decir, que abarca aspectos sociales, políticos, económicos, etcétera, 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 etcétera. Pensar el territorio también desde una perspectiva mucho más comprensiva nos llevaría a tener conceptos como este que plantea Arturo Escobar. El concepto de territorio comprende no solo la tierra, que es lo que se nos ha impuesto, ver al territorio como un área para. Y así están en la mayoría, bueno, en la mayoría yo no me atrevería a decir que todas, pero sí en la gran mayoría de nuestras políticas educativas y de los planes de desarrollo de nuestros países. El concepto de territorio comprende no solo la tierra y sus ecosistemas, sino también los procesos de territorialización que generan identidades y apropiaciones de las comunidades con ese territorio. Entonces, miren que estas definiciones vuelven y nos anclan a la primera narración con la que empezábamos, que es una manera más comprensiva, más amplia, más compleja de ver algo como la ruralidad y los territorios, que normalmente y lastimosamente, gracias a los efectos de la modernización, hemos limitado a números,
y a conceptos netamente económicos. Miren, por ejemplo, que en educación nosotros hemos adoptado, no adoptado, sí, adoptado, porque ni siquiera los hemos adaptado, sino adoptado conceptos que vienen de todo este concepto de la modernización, que son economicistas. Por ejemplo, todo cuando hablamos de estándares, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de competencias, ser competente, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, que es un concepto nuevo que estamos trabajando, pues no es nuevo, pero en Colombia es nuevo. Cuando hablamos de modelos, todo tiene que encajar en un modelo que le da a usted el paso 1, 2, 3, 4, 5 y hágalo porque le funciona. Miren que todo eso lo que hace es quitarle toda la complejidad al acto pedagógico, todo eso le quita la complejidad a la educación, todo eso le quita la complejidad, o sea, deja de ver todos los aspectos y fragmenta de nuevo al ser humano. Lo fragmenta porque ustedes visto en términos de estándares, en términos de competencias y en términos de objetivos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, básicamente lo que, esperemos a ver si esto, a ver, ya, regálame unos segundos que, bueno. Entonces, miren que lo que yo quería hacer hoy con esta charla era más verla como una posibilidad de reflexionar acerca de los conceptos y de las maneras que hemos naturalizado y hacen parte de nuestro chip. Y entonces uno naturaliza ciertas maneras de ver el mundo porque esas fueron las maneras que nos enseñaron y que nos dijeron que eran así. Y a veces nos toca devolvernos un poco en el tiempo y en el espacio y reconocernos como lo que hemos sido y darnos cuenta que somos mucho más que eso. Entonces, bueno, eso era, bueno, lo que traía yo para hoy y creo que nos queda suficiente espacio para dialogar un poco, para hablar un poco, para conversar al respecto. Entonces, pues, John, te doy la palabra. Profe, muchas gracias, muy interesante. Yo quisiera abrir la discusión por realizar un comentario como bastante corto pero conciso con respecto a esto que su merced menciona. Y cuando su merced nos habla acerca de la modernidad, esto me lleva mucho a pensar acerca de todos esos conceptos que normalmente abarcamos en la investigación social y en la investigación que aparentemente consideramos científica, ¿no? Yo recuerdo mucho a un autor de África que habla de colonización, él se apellida Dimandí, y él habla que nosotros, o menciona que nosotros como investigadores a veces vemos a los participantes como plantaciones de datos. Y eso me lleva a cuestionarme acerca de muchas prácticas que muchas veces uno realiza dentro de los quehaceres investigativos, ¿no? Porque el rol es que comúnmente uno llega, habla con la gente, desarrolla un proceso, unas entrevistas, pero más allá de eso, uno no conoce quiénes son las personas, quiénes son los individuos, uno no conoce cuáles son las experiencias que los han traído a este punto en el cual estamos. Entonces me parece una discusión bastante interesante y muy acertada y quería hacer este comentario inicial para hacer la discusión, para iniciar la discusión como un food for thought. Entonces, si alguien quiere añadir algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, quiere mencionar algo, pueden abrir el micrófono, escribir el comentario en el chat y no hay ningún problema. Vale, John, en relación con lo que tú dices, mira que es algo muy, muy, muy interesante todo esto que tiene que ver con investigación, porque de hecho, digamos que este concepto de todos estos conceptos que nos ha traído la modernidad, de hecho incluso que los parámetros de ética en diferentes países hayan cambiado. O sea, cuando uno hace un consentimiento informado, tiene que informar que no va a pagar por el tiempo que va a durar la entrevista. Entonces uno le dice, bueno, le recuerdo que le voy a hacer una entrevista de 1 hora, pero pues no le voy a pagar en dinero. Esto tendría mucho que ver con la manera como investigadores nosotros de la pedagogía y de las ciencias sociales y de las humanidades, de cierta manera podríamos repensarnos unos aspectos éticos más allá de lo que nos impone la norma, digamos, y desde unas posibilidades comprensivas, es decir, que vean a los actores sociales como parte nuestra
o sea, que permitan de verdad unas comprensiones profundas, pero mira que es toda una discusión y digamos que toda una pelea de los investigadores sociales, ¿no? Exacto. No, bueno, yo quería hacer ese comentario inicial como para dar pie a que, a que de pronto alguien quiera añadir algo, quiera continuar con la discusión. Entonces, son más que bienvenidos a participar y contribuir también. Profe, hay un comentario aquí, dice, profe Berta, ¿se podría decir que, que la modernidad es un factor no tan positivo dentro de la interculturalidad? Lo pregunta Yo, Cristina. ok, Cristina, es que yo creería que bueno, hay diferentes posibilidades de entender la interculturalidad y digamos que en Latinoamérica nosotros hablamos mucho de la interculturalidad crítica, que es el reconocimiento del otro. Yo diría que es que estos son dos conceptos que son contrarios. O sea, son la modernidad, la globalización y la interculturalidad son conceptos que no se llevan bien de la mano. Porque la modernidad precisamente lo que propone es la fragmentación, es ver al individuo como individuo, lo cual además es bastante irónico, porque una persona no es si no están los otros, sino es en relación con el contexto. Pero así lo plantea la modernidad, ¿no? Porque como todo es economicista, entonces el individuo es el yo, como decía alguna vez alguien que yo escuchaba, el yo y yo. Mientras que las posibilidades interculturales lo que promulgan es el diálogo, pero no solo el diálogo de tolerar al otro, sino el diálogo de aprendizaje mutuo y de necesidad del otro para yo ser, que obviamente no siempre es positivo y amigable y somos súper amigos y súper parces, como decimos en Colombia, sino muchas veces implica esas tensiones que hay, pero es esa posibilidad de diálogo con el otro, que mira que de cierta manera es lo que la modernidad intenta negar. Entonces yo creo que no es que sea positivo, sino que es que son contrarios. Profe, tenemos también por aquí a la profe Marcela, quien alza la mano y quiere participar. Entonces, profe, Hola, bienvenida. Marce. Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, John, gracias. No, pues digamos, respecto a la discusión, me parece muy interesante la forma de analizar el territorio y obviamente esta forma del sentir pensar que, pues digamos, algunas comunidades o nuestros ancestros, o pues digamos en el departamento de Boyacá, nuestros abuelos, porque pues la mayoría venimos de familias agrícolas, ver la manera como este rol social puede ser muy diferente a un producto, ¿no? Como lo mencionaba la profe Berta. Pero respecto a esta idea de la modernidad, me acuerdo un poco de la forma, pues digamos, como yo conduje mi tesis doctoral, porque yo intentaba obviamente buscar un equilibrio en esta forma de cómo estamos viendo la modernidad o la globalización y lo local y lo territorial. Porque, pues digamos, en el caso de la enseñanza de las lenguas y pues en nuestro caso que le estamos dando mayor énfasis al inglés como una lengua franca, en las políticas educativas para la enseñanza de las lenguas, pues digamos, yo creo que a veces uno puede intentar buscar una forma de mediar entre pues este equilibrio y por eso yo trabajé una perspectiva que es la localización, de buscar esta forma como nosotros desde entender la globalidad y localizar algunos aspectos, de hecho, la diversidad cultural y lingüística de los territorios y como lo mencionaba la profe Berta, en Boyacá es muy diferente la forma como nosotros vemos el mundo a como la ve la gente de la costa. Nuestra personalidad es muy diferente a la personalidad, las creencias, las costumbres de una persona de costa, una persona de centro y digamos también para las personas de México o de otros países que están en esta conferencia. Siento que uno siempre está intentando ver una generalidad, pero cuando busca desde esta perspectiva de la globalización, de entender que hay un mundo alrededor de nosotros, pero que desde el territorio nosotros podemos localizar estas ideas globales
como la enseñanza de un inglés, que es una lengua franca, yo siento que podemos cambiar un poco la forma como conducimos los procesos de formación de los estudiantes. Hay un proyecto que se está llevando a cabo, de hecho, en la universidad donde yo realicé mi tesis doctoral en Baja California, donde buscan cuál es el rol de las políticas educativas y las políticas lingüísticas dentro de los programas de formación de estudiantes, de qué manera se analizan estas políticas o para qué nosotros debemos como estudiantes de licenciatura aprender digamos, hacer una lectura crítica de las políticas y por qué en un futuro ir a los salones de clase y localizar la enseñanza de una lengua extranjera de una manera diferente. Entonces siento que esto es como pues abrir un poco el espectro y la posibilidad de hacernos miles de preguntas y obviamente de localizar la enseñanza de una lengua extranjera y reconocer, por supuesto, nuestra identidad cultural. Como decía la profe, siendo, pues en mi caso, una mujer tunjana, una mujer de Boyacá, de familia agrícola, y que uno pueda definirse, y que pueda definirse en varias lenguas, que pueda definirse más allá de pronto discutir continuamente que la globalización nos ha ocultado algo, sino que a través de una lengua extranjera, una lengua franca, nosotros podemos compartir unos conocimientos ancestrales, una cosmovisión. Gracias. Gracias, Marcela. Mira que, bueno, al comienzo yo decía que esto de la modernidad ha traído cosas buenas. O sea, no, yo no quisiera satanizar la palabra, digamos, ¿cierto? Entiendo la posición que tú hablas de la localización y aún más cuando nosotros en Colombia, por ejemplo, estamos enseñando inglés. Entonces uno diría, bueno, yo no cómo enseño inglés solamente desde lo local. Claro, hay unas apuestas que permiten, digamos que, yo no diría que balancear, pero por lo menos sí repensarnos, como tú dices, desde unas propuestas más locales, desde lo global y lo local, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que yo no pretendo satanizar, digamos que la modernidad. Sin embargo, lo que sí creo es que como este es una, o sea, la modernidad llegó para posicionarse en nosotros desde toda una ontología. O sea, nosotros respiramos modernidad. Y creo yo que si nos tomamos el tiempo, y tú lo dijiste aquí, de comprender las implicaciones que esto tiene, pues difícilmente lo vamos a poder abordar desde donde tú lo abordaste, desde la localización y desde las posibilidades con los territorios. Entonces, a veces es importante como jalarnos las orejas, digamos, para repensarnos desde otras posibilidades que luego sí nos permitan comprender todo esto. Pero mira que es que nosotros damos por sentado todo lo que la modernidad nos trajo. Entonces la modernidad nos trajo todos estos conceptos y a mí en educación me sorprende. Entonces nosotros incluso, y esto es muy chistoso, yo en donde yo trabajo, nosotros tenemos programas donde hay que hacer competencias. Y yo siempre que toca hacer las competencias, yo saco el cuerpo, como decimos aquí en Colombia. Yo digo, ¿sabe qué? Eso de las competencias, porque lo hacemos en grupos, ¿no? Los programas, los contenidos programáticos. Entonces, ay, ¿sabe que yo las competencias no las hago? Válganlas a alguien más, porque a mí eso me cuesta y, ¿no? Entonces creo que hemos adoptado un montón de conceptos que no son nuestros y que tampoco nos permiten pensarnos desde la misma localización. Es que hay conceptos nuestros, hechos por nosotros, desde nuestras raíces, que nos permitirían interactuar en el mundo y que nos permitirían reconocer el mundo sin necesidad de tener que coger eso otro que nos fue impuesto por la modernidad. Pero estoy de acuerdo contigo y entiendo muy bien y obviamente agradezco todas estas posibilidades de localización, que de hecho veía yo que, por ejemplo, en el caso de la maestría en docencia de idiomas, hay muchas apuestas interesantes que tienen que ver con lo local, por ejemplo, el desarrollo de materiales para ciertas comunidades, en particular, todos los trabajos que se hacen con community-based pedagogies en los territorios, incluso aquí en Tunja, o sea, así sea en la ciudad, pero es que es una posibilidad de repensarse desde la comunidad, desde el barrio, desde X zona, ¿no? Entonces,
no estoy, o sea, lo que te digo, no estoy, entiendo y valoro mucho ese trabajo que se hace, pero me parece que a veces nos toca devolvernos para repensarnos, porque se nos olvida. Entonces empezamos a adoptar todo. Y en Colombia somos unos expertos haciendo eso. Y entonces diciendo es que en Colombia no, la educación es mala. Y en Colombia no leemos. No, pues obvio que no leemos porque es que somos una sociedad que de la raíz pertenecemos a la tradición oral. Y nosotros hablamos mucho, escribimos menos. Pero no es porque, o sea, sino es que es parte de lo que somos. Entonces a veces creo que nos toca devolvernos, pero y lo que tú propones es muy interesante. Y lo que te digo, hay propuestas y afortunadamente tú lo hiciste y sobre todo con las políticas educativas, que creo que es algo que siempre vendrá a la mesa, pues, para ser revisado. Por aquí también tenemos un comentario, profe de Felicia Torales, y dice, me encanta la teoría del sentipensar, que ayuda a vernos como más humanos en un mundo tan globalizado y tan frío. Y yo creo que, profe Berta y, bueno, demás acompañantes, que básicamente la invitación de las interculturalidades y los territorios y las ruralidades también es como a ser un poco más humanos, ¿cierto, profe? Como a reconocernos más en el otro y también ser consciente de la existencia de los otros en el campo en el cual nosotros habitamos. Que ya me pasó una anécdota muy interesante, me sucedió una historia muy interesante y, bueno, yo creo que todos los días nosotros estamos en diferentes conflictos y por lo general yo tiendo a ser una persona muy psicorrígida, muy rigurosa en ciertas cosas y a veces me cuesta un poquito desligarme de esos procesos. Y qué día tenía una chica en el salón y mientras la chica estaba en el salón, eso me pasó a las 8:30 de la mañana, ella empezó a tejer. Estaba tejiendo como un suéter, como un saco, no sé exactamente qué era lo que estaba tejiendo y empezó a tejer. Y yo me quedé mirándola y empecé como a pensar y dije, bueno, ¿esta chica qué estará haciendo? ¿Está evitando mi clase? ¿No me quiere escuchar? Que es como la postura moderna que uno, bajo la cual uno se ha educado, la tradicionalista, ¿no? Y después me puse a conectar este pensamiento con otras experiencias que habíamos hablado con el profe José Aldemar la vez que hablamos de estudiantes indígenas. Y en la tradición indígena, por ejemplo, las personas se sientan a coser, se sientan a tejer cuando buscan también concentrarse. Entonces, yo pienso que el sentipensar es también como dejar un poquito de lado la academia, que es importante obviamente, todo este conocimiento científico, pero también es como estar más abiertos a las vivencias sociales, a las experiencias que finalmente nos hacen como seres humanos, pienso yo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y es que finalmente, bueno, Felicia lo dice aquí. Felicia es una estudiante nuestra de Paraguay y que ve el mundo, su cosmovisión es muy desde el corazón. Entonces entiendo perfectamente por qué puso este comentario acá. Y a veces nos toca devolvernos a eso, ¿no? Y a ver, y lo que decimos, o sea, a no vernos fragmentados, porque es que lo que tú decías, o sea, tal vez este estudiante es que no es solamente lo de tu clase, sino que es que para ella el tejer tiene toda una significación. Por aquí Mira que, tenemos un... Perdón, sí, profesor. Perdón, eso te iba perdón. a decir, está la pregunta de la profesora Sandra que dice, ¿de qué manera se podría equilibrar las demandas de la modernidad con la preservación de la identidad cultural en estos entornos? Bueno, yo no sé si con este ejemplo de pronto te respondo o no te respondo, bueno, no sé, pero igual lo voy a poner. Yo quisiera dar el ejemplo, algo que nos trajo la modernidad consigo, fue las normas escriturales en todo lo que tiene que ver con escritura científica, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, escribe un artículo y no se puede pasar de tantas páginas. El abstract no se puede pasar de tantas palabras, el título no puede tener más de tantas palabras, etcétera. O sea, eso es algo que además hace parte de las demandas de la modernidad. O sea, si uno quiere estar en ella, pues así tiene que escribir porque es lo que nos pide. O sea, no podemos escribir como hablamos porque entonces no vamos a ser parte de eso. Sin embargo, creo yo que uno puede hacer parte de esto, ¿cierto? Y escribir así como le dicen, y escribir el artículo, pero hacer unas grietas. Y las grietas para poder, uno puede agrietar esas demandas de la modernidad, digamos. Y por ejemplo, en términos escriturales, si bien el artículo se hace cumpliendo todas las normas y las 50 normas APA, X, Y, Z, o Chicago, lo que nos piden, las temáticas que se abordan
las personas y los autores que se visibilizan son los que hacen esa grieta que nos permite a nosotros dar cuenta de lo que somos. Por ejemplo, muchos de los que estamos acá, y bueno, está John, quien hace poco, bueno, antes de ayer, hubo el lanzamiento de un libro que tenía que ver con la enseñanza de inglés, del inglés global, digamos. Y la editora es una editora de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Y lo que era interesante de este libro es que obviamente se demoraron mucho tiempo haciéndolo porque eran muchos autores y había que cumplir con unas demandas de la modernidad. El tiene que ser escrito así, el vocabulario tiene que ser este, el estilo tiene que ser así, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue la grieta que ellos hicieron? Todos. Ahora, yo no los he leído todos, sino que he bajado apenas, he visto he dado una ojeada así como general. Pero creo yo que hicieron unas grietas, empezando porque quien fue la editora fue una paraguaya. O sea, es un libro de inglés, pero es una paraguaya quien se da el gusto de invitar a otros a hablar. Y eso ya es una grieta que permite reconocer nuestras identidades. Porque es posicionarse ella. Y no solo es de Paraguay, sino que es una mujer. Cuando el mundo académico ha estado lleno de académicos hombres. Entonces miren que hay una grieta que permite equilibrar las demandas de la modernidad, pero con lo que somos y con lo que queremos preservar de nosotros mismos. Las mismas temáticas que se proponen, por ejemplo, en un artículo científico. Yo les decía a nuestros estudiantes del Paraguay, que nosotros estamos esperándolos por muchas razones, y entre muchas razones porque queremos tener un número en la revista que tiene nuestra maestría, que se llama en Etagua, un número en donde hagamos una grieta, y la grieta es el reconocimiento del guaraní, y de la importancia del guaraní, de la importancia de un pueblo que supo conservar una lengua, cosa que nosotros no hemos hecho en Colombia. Entonces, creo yo que la posibilidad de, Sandrita, de mantener esto es a través de las grietas que uno puede abrir y a través de las miradas comprensivas, o sea, de reconocernos. Si nosotros siempre tratamos de decir, bueno, o sea, me estoy volviendo, o sea, muy yo-yo, como decía algún autor, y me estoy volviendo muy, como decías tú, John, es que el estudiante, y no, usted no me cumplió, y punto, y ya, y me guarda ese saco, y no teje más en mi clase. O sea, es como, bueno, reconocernos y ese hecho que eso también nos permite abrir grietas de posibilidades para reconocernos en los territorios. La profe Sandra nos dice, profe Berta, gracias profe Berta por la reflexión necesaria en estos momentos, en estos tiempos de tanta modernidad en los procesos no solo personales, sino profesionales. Gracias, profe, por el comentario, por la participación. Si alguien más desea participar, pueden encender el micrófono, pueden realizar el comentario y perfectamente estamos acá. Gracias, Bertica, tan importante presentación. Ay, perdón, ¿estoy interrumpiendo a alguien? No. Profe Bertica, muchísimas gracias por tan importante presentación y por permitirnos también, como en la medida que estaba hablando, como ir reflexionando, ¿no? Porque al fin y al cabo todos aquí, ¿no? Nos reconocemos desde la ruralidad, creo yo, ¿no? Bertica, no sé, la pregunta o la reflexión sería la apuesta que estamos haciendo en la UPTC con respecto a la reforma académica, como que de cierta manera puede abrir esas posibilidades, ¿cierto, Bertica? Que si bien es cierto lo disciplinar es fundamental, ¿no? Y es como, de cierta manera, la columna vertebral de un profesional, también tenemos que reconocer que aquí tenemos esas posibilidades y que podemos, como dice Bertica, seguir abriendo como esas grietas. De hecho, pues ya lo hemos visto, ¿no? En lo que tenemos nosotros actualmente en el programa. Seguramente cuando vengan nuestros amigos de Paraguay acá, conocerán un poco más a fondo lo que estamos haciendo. Pero considero que digamos que tenemos también esas posibilidades, Bertica. Sí, es cierto, y yo lo vería, y lo vería no solo desde esa posibilidad, sino desde repensarse lo que
el significado real de la formación. Ujú. Que yo no formo a nadie, de que la universidad no forma a nadie, de que la formación es un proceso autónomo y es un proceso en el que yo me veo en relación con el otro y yo decido, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad de decidir qué caminos tomo para mi autoformación. Entonces, claro, esto de la reforma académica, para quienes no son de aquí de Colombia, es que estamos en un proceso en donde estamos evaluándonos y reevaluándonos cómo vemos los programas de licenciatura. Entonces, claro, tendría que ver no solo con esto de abrir las grietas, sino de repensar de repensarnos desde el verdadero significado de la formación, que es macro y que no crea parcelas, ¿no? Porque, y miren que de todas maneras, a pesar de que se abren esas grietas pequeñas, siguen atándonos unas cosas. Miren que, y yo me imagino que esto pasa, no, me imagino, no estoy segura porque yo viendo los certificados de calificaciones de nuestros estudiantes de Paraguay, veía que lo que se ven es cursos. Entonces, por decir algo, pedagogía 1, pedagogía 2, pedagogía 3. En Colombia es exactamente igual, inglés 1, inglés 2, inglés 3. Y en casi no todas nuestras universidades es así. Es decir, que el conocimiento se ve fragmentado. O sea, no nos pensamos como toda una propuesta, sino nos pensamos desde desde la fragmentación. Pero claro, sí estamos abriendo unas grietas. Y es por allí, creo yo, que por donde uno se puede ir. Gracias, Sonita. ¿Prendes la luz? Muchas gracias, profesora. Si alguien más quiere participar, bien pueda, el espacio está abierto, simplemente encender el micrófono, hacer el comentario o escribirlo vía chat. Iba Carmen a decir algo, Carolina. ¿Qué tal, profe? Me quedó esta frase que dijiste de Orlando Fals, de el sentir pensar, ¿verdad? Pensar con el corazón y sentir con la cabeza, porque nos sucede a nosotros que con el tema de nuestro guaraní aquí, como que hay un gran número de personas que no valora eso, ¿verdad? O sea, el bilingüismo del Paraguay se ve mucho más lindo desde fuera que desde dentro muchas veces. Y entonces hay todavía personas que por las restricciones que le habíamos contado, ¿verdad? Del gobierno y todo eso, dice que es una lengua que entorpece porque no sabemos hablar bien ni el guaraní ni el español. Y entonces estamos en esa dicotomía, ¿verdad? Pero con el corazón transmitimos la cultura y transmitimos el idioma y la idiosincrasia de lo que somos como paraguayos. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Que uno recién se da cuenta cuando logra salir del país. Es cierto, Carolina, y bueno, yo voy a mencionar, esto es algo que ya nosotros hemos discutido, pero de pronto no con todos nuestros compañeros y menos con quienes nos acompañan de México, y es que a mí me sorprendía mucho cuando estábamos haciendo las entrevistas para el programa con todos nuestros hermanos paraguayos, que ellos nos decían, ay, discúlpeme si de pronto hablando en la entrevista, yo estoy hablando en español y se me cruza esa palabra en guaraní, es que ese guaraní, no, qué problema. Y nosotros en el comité de currículo, los evaluadores, digamos, decíamos, es que el guaraní no es un problema. O sea, nosotros aquí lo vemos como una riqueza cultural y yo les decía a ellos, ojalá nosotros pudiéramos empezar hablando en un idioma, meter otra y luego otra y luego otra y que igual termináramos y nos entendiéramos, pero no, nosotros no la logramos porque en nuestro nivel de bilingüismo no llega a esa profundidad, ¿no? Entonces, sí, claro, mira que esto de Falsborda tiene mucho que ver y me alegra mucho, muchísimo que ustedes como becarios y como futuros promotores de su cultura y todo, sigan fortaleciendo lo que tienen y sigan viendo el valor que tienen los paraguayos para el resto del mundo. El valor en términos de las lenguas, y bueno, en muchos términos, pero en particular para el contexto en el que estamos, el valor que tienen las lenguas que ustedes manejan. Entonces me alegra mucho, Carmen, escucharte decir que al estar afuera se han dado cuenta de esa riqueza que ustedes tienen.
Bueno, profe, por acá tenemos otro comentario de la profe Sandra Silva y dice, podría proponerse como segunda o tercera lengua en nuestros programas. Creo que hacía referencia al guaraní, si no estoy mal. Y no somos, cuando ellos lleguen y empiecen a hablarnos en guaraní, nos vamos a volver. Ojalá. Así Yo ya nos hecho vamos a estoy en el nivel básico de guaraní, yo. Bueno, si hay de pronto algún otro comentario, alguien quiere encender el micrófono y decir algo, bienvenidos sean. A mí me pasa algo, me ha venido pasando algo muy interesante, profe Berta, y bueno, a los demás acompañantes. Yo tenía el concepto de que para ser un buen profesor de inglés tenía que irme para Estados Unidos. Y bueno, era algo que tuve en la cabeza por muchos, muchos años, bastantes años creo que fue eso desde mi formación profesional a nivel universitario. Y la vez que intenté irme para Estados Unidos ya como profesional a enseñar la lengua inglesa a este país, me rechazaron. Fue una historia bastante anecdótica. Pero eso me llevó a tomar otros caminos y cuando hoy en día me pongo a analizar toda esta trayectoria y ese recorrido que he venido caminando en estos años, esto me lleva a pensar que uno puede, primero que todo, ser un buen profesor de inglés sin necesidad de tener que pisar tierras norteamericanas o británicas o lo que se conoce como el círculo interno, ¿no? Que es en estos países poderosos angloparlantes. Y segundo, que mis intereses también han venido cambiando y hoy en día me encuentro más interesado en la preservación de las lenguas indígenas. Y de hecho, ahora que voy al Huila para diciembre, estoy planeando una visita a una comunidad indígena allá y de pronto a una de aquí de Boyacá para empezar a hacer trabajo también en este campo lingüístico. Entonces, me parece muy bonito porque el sentipensar como que nos lleva también, nos encamina un poquito hacia esas direcciones, ¿no? Como no desconocer que yo soy profesor de inglés, que soy lingüista, que soy investigador, pero hombre, también empezar a mirar cómo uno puede contribuir al territorio para que se enriquezca, para que no se sigan perdiendo todas esas particularidades que nos han hecho a nosotros principalmente lo que somos hoy en día. Entonces, es algo bien interesante que me ha venido pasando a nivel interno. He conflictuado un poco con ciertas cosas, ciertos aspectos me han costado, desligarme de ciertas cosas me ha costado un poco, pero creo que finalmente esta es la invitación que nos hace la lingüística aplicada, la enseñanza de segundas lenguas, a que reconozcamos más como esa perspectiva local, como lo hablaba la profesora Marcela, que es tan importante, ¿no? No vendarnos los ojos y reconocer ciegamente todo lo que viene de afuera, sino también, hombre, lo que nosotros tenemos acá, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, porque a fin de cuentas, eso es lo que somos nosotros como seres humanos y como profesionales. Y es que de acuerdo que de todas maneras todo esto viene también de esta idea del native speakerism y de hablar como nativo, y entonces yo quiero sonar, entre más americano suene, pero no sonar americano y pues así morenita y con este pelo, no, entonces uno empieza incluso a pelear con su propia apariencia, con lo que uno es. Entonces, no, pero es que no, pues le queda más fácil a Carmen, que es rubia, alta, ¿cierto? Pero pues yo, pero viene de todas estas ideas que vienen cuando hemos sido colonizados ¿no? Entonces eso es lo que tú decías, uno decía, no, si yo no viajo y si yo no estoy allá y si no me quedo allá y si no, además, uno también, uno solía pensar, ¿no? Pues si yo no he vivido en el país, en el país del idioma que voy a enseñar, ¿qué le voy a decir a los estudiantes? No, no me van a creer. Van a decir, no, pues usted qué viene a decir si usted no sabe. Pero mira que no necesariamente es así. O sea que sí hemos empezado a abrir la grieta. Exacto. Poco a poco, pero se ha venido haciendo. Así es. Si tenemos de pronto algún otro comentario o algún mensaje por chat que quieran compartir alguna cosa, estamos aquí prestos a escuchar o a... Una pregunta, profe Berta, ¿en Colombia hay minorías étnicas o hay comunidades que siguen manteniendo su lengua? Si puede hablarnos un poco de eso. Sí, Carmen, nosotros tenemos minorías étnicas que tratan de conservar sus lenguas, porque lamentablemente en la mayoría de los casos las políticas lingüísticas, bueno, de hecho creo que tenemos más o menos 105 dialectos, lenguas, pero 105 pueblos indígenas. Casi que cada pueblo indígena, porque difícilmente se agrupan las lenguas, los campos, las lenguas, pero tenemos pueblos en donde ya solamente queda un hablante.
De hecho, el año pasado nosotros teníamos aquí una invitada que yo espero que la podamos tener ahora que ustedes vengan a Colombia para un evento que tenemos, que fue la primera mujer indígena que se graduó de un doctorado, que fue el doctorado de aquí, de un doctorado en Ciencias de la Educación de aquí de la UPTC, y ella nos contaba, luego ella ahora trabaja con el Ministerio de Cultura y en la parte lingüística en particular, porque esa es su formación de base. Y ella nos contaba cómo están por extinguirse un buen número de esas lenguas, porque solo es el taita el que las está hablando, porque ya las nuevas generaciones no las quisieron hablar, porque decían que para qué si lo que necesitaban era español para poderse comunicar con el resto del mundo. Entonces sí las hay, tenemos muchísimas, muchos de nosotros no somos conscientes de en dónde están, cómo se llaman y menos qué lengua hablan. Y muchas de las personas que hacen parte de esas comunidades no quieren conservar esas tradiciones lingüísticas por las implicaciones ideológicas que tiene conservar la lengua, porque eso los excluye de la educación, por ejemplo. Por eso es que nosotros vemos tan positivo lo que sucede en el Paraguay, porque nosotros teniendo tantas lenguas, y hay unos pueblos amplios que conservan sus lenguas y nosotros no, o sea, no, es que no tenemos ni idea, o sea, es que ni siquiera sabemos decir hola en esa lengua, o sea, no. O sea, hay un desconocimiento profundo. Pero claro, tenemos muchas minorías y ustedes las van a ver, porque en cada zona de Colombia, como yo les decía, en la parte costera, en el centro, de hecho John decía que ahora quiere ir a Neiva. En Neiva también tenemos poblaciones indígenas, amplias poblaciones indígenas, ¿no? En diferentes partes del Huila. Sí, señora, correcto. Profe, qué pena. Es que me apareció un comentario aquí que decía que en 5 minutos se iba a terminar la reunión. No sé si es porque está programada de esa forma o si se va a cerrar. En caso de que se cierre, solo quiero que sepan que no soy yo, que de pronto se cierre esto en un par de minuticos automáticamente. Vale, que en Colombia, bueno, dice Claudia Delfino, ¿en Colombia hay privilegios para personas de pueblos originarios en las instituciones? Sí. Sí. Y en las universidades hay un porcentaje que se dedica para las personas que son originarias y pues, en las universidades públicas. Y ellos, digamos que entran con unas condiciones diferentes a los estudiantes que nosotros llamamos regulares. Entonces, sí hay unas condiciones, pero o sea, sí hay unas posibilidades y unos privilegios, digamos, pero realmente son mínimos. Porque el privilegio es que puedan entrar a la universidad, pero no es que la universidad empiece a leerlos a ellos desde sus territorios. Ahorita hay unas iniciativas que han sido bien interesantes en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, en donde han empezado como a mirar cuáles son las comunidades indígenas que llegan a esas universidades y cómo se pueden ir aproximando a ellas. Pero no es un trabajo fácil, o sea, es una cosa de largo aliento, precisamente por el mismo desconocimiento que tenemos en Colombia de la importancia de nuestras comunidades. John, una preguntita para la profe Berta. Sí. Cristina, siga bien pueda. Sí. Sí, profe Berta, ¿cuál es la postura del Estado al prohibir las lenguas nativas en Colombia? O sea, ¿qué dicen ellos? ¿Qué argumentan? Por eso no pueden, por ejemplo, tener así como nosotros tenemos el guaraní como segunda lengua. Vale, pues no, mira, digamos que no es que la prohíban, porque no hay ninguna norma que la prohíba. De hecho, la Constitución del 91 dice que nosotros somos un país pluridiverso, pluricultural, y no estoy segura si incluye lo plurilingüístico. Pluriétnico y multicultural. No las prohíben. El problema es que la... Perdóname, dime. Que sí, ¿por qué no incluyen entonces dentro de la malla curricular en las escuelas, en los colegios? ¿Por qué? Replanteo mi pregunta entonces. Sí, no, entonces, bueno, por eso, entonces ya iba para esa segunda parte. ¿Por qué no se incluye? Porque la política educativa en Colombia y la decisión que se tomó de la lengua por la que se iba a optar era inglés. Entonces, ¿y por qué? Por todos los tratados y por toda la globalización. Entonces, digamos que se vendió una idea de que era importante de que
la política educativa en Colombia iba a ser mediada solamente por el inglés para entrar en procesos de globalización en el mundo. Mira que, y porque eso depende, en Colombia ha dependido de cosas de datos curiosos. En Colombia en una época, para los estudiantes de secundaria, hasta que llegaban a 9º grado se veía inglés, y en 10º y 11 pusieron francés. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué pasó eso? Pues se pusieron francés porque una visita del presidente de Francia a Colombia, y nuestro presidente quedó muy complacido con la visita del presidente de Francia y decidió establecer francés en 10º y 11. Eso es una cosa anecdótica que parece, o sea, que es risible, pero esa fue la decisión de tomar francés. Luego lo quitaron y decidieron que la política iba a ser inglés. Entonces, como todo lo que se favorece es el inglés y los exámenes de estado, que son los que se utilizan para que los estudiantes ingresen a las universidades públicas, por ejemplo, y que a todos los estudiantes se les hace, una vez terminan secundaria, exámenes de estado. Esos exámenes de estado se hacen en español y se mide la competencia lingüística en inglés. Entonces, claro, como es así, pues todo el sistema le juega es al inglés. Porque entonces dicen, no, pues si nosotros podemos ver una lengua, pero entonces nuestros estudiantes van a estar en desventaja cuando presenten los exámenes y por ende no van a tener acceso a la educación superior. Sin embargo, hay universidades que han empezado a recuperar. O sea, sí ha habido un movimiento fuerte en Colombia de recuperación de las lenguas. Y entonces se ha buscado reconocer otros pueblos y reconocer otras lenguas. Pero digamos que son esfuerzos pocos y como más académicos. Reconociendo que además usted puede aprender otras lenguas indígenas, por ejemplo, pero tiene que ser evaluado en inglés porque lo que le van a evaluar es inglés. ¿No? Así funciona digamos que nuestra... Y fue por eso, por la globalización. Pues ese fue el discurso que se vendió, ¿no? Más adelante de pronto podemos invitar a Marcela que acaba de terminar su tesis doctoral precisamente haciendo un análisis de las políticas lingüísticas en Colombia y de esas decisiones que se tomaron. Pero a grandes rasgos, la decisión se tomó por la necesidad de volvernos competitivos en el mundo global. Es decir, por todos esos conceptos que nos trajeron de la modernidad. O sea que de nada sirve saber las lenguas indígenas para ustedes. En términos, digamos, en esos términos, no, o sea, sería algo más porque por reconocernos a nosotros mismos y por decir de allí venimos y mirar qué va detrás de esas lenguas y por qué se nombró el mundo así, por qué esa comunidad nombró al mundo de esa manera, pero no porque el Estado lo reconozca, digamos. Y por esas mismas razones que usted está diciendo, es que a nosotros, nuestro país tiene el guaraní como segundo idioma. Por lo que usted dice, por esas contradicciones eligieron el inglés, por esas mismas razones, acá también se eligió el guaraní como segunda lengua. O sea que es para conocernos, para no perder la identidad, para continuar con esa cultura tan bonita que tenemos con todo lo que influye eso. Exacto. Nosotros no. Y mira que estando siendo tan hermanos, ¿no? Bueno, Profe Berta. Siga, profe, bien pues. Para todos, muy buenas tardes también. En Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación dentro de la malla curricular, lo que es el castellano y el guaraní. Además de eso, tenemos dentro de la malla curricular, se agregó el inglés, ya que es una lengua universal y abre puertas para muchos jóvenes que piensan ir a la facultad o tener un curso de intercambio estudiantil. Además de eso, hay algunas instituciones que son de la frontera con el Brasil. Esos utilizan el idioma portugués como primera lengua, la segunda lengua el castellano y también le agregan el guaraní. O sea, todos los que vienen de la frontera o los que están dentro de esa franja, más utilizan lo que es el portugués. Entonces, se toma más en cuenta. Por eso nosotros muchas veces el horario que llevamos es bastante extenso. Son varias horas en clase
utilizamos varias estrategias, varias técnicas, y además de eso el MEC nos agrega lo que es programas que son de oralidad, de lectura, de comprensión, y son varios aspectos que el docente trabaja con alumnos. Y damos más énfasis al guaraní, ya que muchos niños vienen con el idioma ya en casa, los padres que son, no tienen un estudio 100% de universidad o de facultad o de colegio, que nosotros le decimos acá, hablan netamente el guaraní. En la casa se manejan el guaraní. Y dentro de la comunidad nosotros usamos el yopara. Y lo que es una de las herramientas cuando salimos afuera, cuando escuchamos una persona que habla otro acento, otro tono, otro idioma, nosotros utilizamos nuestro guaraní para esconder lo que estamos diciendo. Muchas veces hay cosas buenas y a veces cosas quisquillosas que nosotros le decimos un poquito de grosería, ¿verdad? Entonces, es una herramienta para nosotros, es un caparazón que utilizamos cuando salimos hacia el exterior. Claro, Sonia, y mira que lo que tú acabas de decir es que es una posibilidad de reconocimiento y se puede, o sea, debería estar en el deber ser, ¿no? Porque actúa como posibilidad, o sea, un ser humano debería tener la posibilidad de comunicarse, de tener muchas posibilidades de comunicación. Pero mira que a veces lo que se hace es cerrar, ¿no? Cerrar puertas y creemos que nos estamos abriendo al mundo, pero al mundo que nos ha vendido la modernidad, y nos cerramos y realmente lo que hacemos es cerrarnos. Mira que Marcela tiene la mano abierta de Johncito y... Sí, señora, profe Marcela. La mano abierta, la mano levantada. No, es que quería de pronto, pues respecto a lo que dijiste, que en un momento podría compartirles mis resultados, claro que sí, pero quería como aclarar por qué este conflicto de las lenguas minoritarias o las lenguas indígenas frente a lo que mencionó la profe Berta con el inglés. El tema principal y digamos las investigaciones que se han hecho sobre política lingüística en el país tienen que ver que segmentamos. O sea, hay unas políticas por un lado para las lenguas minoritarias, que pues de hecho está la Ley de Lenguas Nativas que fue en el 2010 y hay una cantidad de iniciativas que se han creado sobre todo para enseñar inglés. Pero por un lado están las lenguas minoritarias y por otro lado está el inglés, porque esa es como nuestra base. Pero actualmente el gobierno nacional, con el nuevo plan de desarrollo, está intentando crear una política educativa intercultural bilingüe y también hay un proyecto de ley en el Congreso de la República donde quieren, como están haciendo, digamos, ustedes, no segmentar por un lado estas lenguas, sino por el otro lado otras lenguas, sino hablar de esta ecología lingüística o de ver las lenguas como un recurso y poder obviamente hablar de todas las lenguas, incluyendo el español, porque nosotros lo separamos y le dimos más estatus y prestigio al inglés frente a nuestras propias lenguas y a nuestra propia diversidad lingüística y cultural. Pero actualmente sí existe un proyecto pues digamos, que se radicó en el Congreso de la República y de hecho quiere que las universidades sean las que se encarguen de hacer los procesos de diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas, porque es donde estamos nosotros produciendo el conocimiento. Y este conocimiento, como lo hemos planteado acá y la profesora Berta, pues ha trabajado, digamos, desde aspectos interculturales o como lo han hecho en la distrital desde Community-Based Pedagogies e integrar la región, lo local, lo que tiene que ver con nuestro entorno. Entonces, era como para aclarar, pero en un futuro con mucho gusto les amplío esta visión de por qué está segmentado y qué ha pasado y cómo podríamos de pronto desde la política lingüística mejorar los procesos y por qué no tener casos de éxito. Y mira que tú traes acá, eso es para otra charla, o sea, Johncito, ya para otro año tienes toda la agenda copada. Y es los casos de las universidades, porque si bien se está pensando en una propuesta en Colombia para universidades interculturales bilingües, habría que mirar, por ejemplo, qué ha sucedido en el caso de México y qué ha sucedido en el caso de Chile, donde ya las tienen, y
no necesariamente los resultados son tan positivos como podemos creer. Entonces pareciera ser que el crear unas universidades interculturales bilingües que reconozcan otros saberes no necesariamente es la solución. Pero eso sería otra charla, que las personas de México sí que lo han vivido y lo han sufrido, ¿no? Con todo lo de las universidades interculturales y las implicaciones Sí, que creo que nosotros también, porque tenemos universidades, y no me acuerdo cómo es que se llaman, de etnoeducación. Creo que también los separamos por ese lado. La verdad no sé mucho de ese aspecto, pero considero que sí es bueno analizarlo. Vale la pena darle una revisada. Por ejemplo, ¿quiénes son los llamados a ser formadores? Entonces tenemos por ejemplo, aquí lo que sucede con la etnoeducación es, hay unas propuestas desde la etnoeducación, pero quienes hacen parte de la etnoeducación son los que manejan el español. Entonces uno diría, bueno, manejan el español y no manejan la otra lengua, pero, o sea, entonces, ¿cómo es que va a funcionar? O sea, hay unos híbridos raros. Sí, es muy cierto. Profe, Cristina también tiene la mano levantada. No sé si ella quiere participar, comentar algo. Cristina tiene por aquí. No, John, disculpa, olvidé de bajar la manito. Ahí está. Ah, vale. Gracias. Tranquila. Perdón. Tranquila. Si alguien más quiere hacer algún comentario adicional, algún mensaje por chat, bien puedan. Claudia. Sí, ¿qué tal? Quiero comentar un poquito algo, profesora Berta. Aquí en Paraguay, por ejemplo, yo estoy en una institución que es el Instituto de Formación Docente, ¿verdad? Donde van los egresados de los colegios para estudiar, para ser docentes, para ser maestros de grado. Y allí, por ejemplo, hay varias personas que vienen de las comunidades indígenas y ellos tienen unos privilegios especiales. A modo de comentario, ellos, por ejemplo, participan, están en el curso probatorio de ingreso para poder ingresar, ¿verdad? Pero sea cual fuese el puntaje que ellos logren, igual ellos ya tienen el ingreso, pasen o no el porcentaje, ¿verdad? Otra de las cosas también es que una vez que ellos se reciben de maestros de grado, ellos automáticamente, si es que hay vacancia, por decirlo, ellos acceden a rubros. ¿Por qué está potenciando esto el ministerio, por decirlo? Porque es importante la práctica del idioma, ¿sí? Viste que cada comunidad indígena, por ejemplo, los H, los Abaguaraní, los Mbá, Sanapaná, entonces tiene su idioma específico, ¿verdad? Y ellos quieren que ellos sigan potenciando ese idioma. Entonces, ese es a modo de comentario, profesora. Muchas gracias. Sí, no, evidentemente nosotros no tenemos todos esos privilegios de los que tú hablas, no. Los de la ingreso a la universidad sí, pues por lo menos de lo que yo conozco. Y creería que no hay mucho. Lastimosamente sí. Sí. Profe, ya sumando un poquito. Bueno, cuando John empiece a hacer sus investigaciones, nos contará a profundidad. Cristian. Sí, sumando un poquito al comentario de la profe Claudia, en la universidad donde las dos trabajamos, que es la Universidad Nacional del Caaguazú, también de un tiempo para acá se empezó a implementar eso en educación superior, de que hay una cierta cantidad de cupos para los alumnos indígenas y tienen, se le hace un ajuste, digamos, en la parte de contenidos y todas esas cosas. O sea, tienen un tratamiento especial en cuanto a educación. Y también a la inserción en el campo laboral. Se pide, por ejemplo, la ANEAES, que acá es la Agencia Nacional de Evaluación de Educación Superior, es como que te pone eso dentro de los indicadores, y es que dentro de tu plantel hay personas indígenas y todas esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante. Si de pronto tiene alguien algún comentario adicional o algún mensaje que quiera enviar por chat, bien puedan.
Bueno, yo creo que no tenemos más mensajes, profe. Y en realidad ha sido una discusión bastante enriquecedora, ¿sabe? Me parece que se pudieron hablar acerca de diferentes dimensiones que tienen que ver con el sentipensar y con toda esta cuestión de las ruralidades. Entonces, profe, pues nada, muchas gracias. Nos gusta siempre escucharla a su merced. La verdad, también me considero un fan suyo y de su sapiencia y de su experiencia. Y pues nada, profe, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. En caso de que alguien quiera hacer un comentario para cerrar, pues bienvenidos igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharme y por ser y por estar. Y si no, yo no podría estar ni ser. Bueno, creo que ya no tenemos más comentarios entonces. Profe, pues nada, nuevamente muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy en esta charla tan enriquecedora. La verdad, yo me disfruto bastante esos espacios, siento que siempre sigo aprendiendo. Y bueno, lo más importante es seguir construyendo comunidad, ¿no? Y para los hermanos paraguayos que vienen dentro de poco, bienvenidos. Espero que disfruten Colombia, que disfruten su estadía en la UPTC. Es una muy buena universidad de mucho reconocimiento, prestigio a nivel nacional, entonces van a llegar a un muy buen lugar en el cual van a poder disfrutar su estadía. Bienvenidos por acá también en Boyacá. Y en Huila también, y en Colombia como tal. Bueno, chao a todos, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, Gracias a chao, todos. chao a todos, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Buen descanso. Gracias. Profe, muchas gracias. No, a ti, gracias por la invitación, Johncito, muchas gracias. A su merced, mi profe. Voy a detener la grabación y yo creo que Vale. más tarde o de pronto el fin de semana la subo a YouTube.